Definitivamente el CEDUA, los temas de investigación que ha trabajado han sido tres. Ha sido población, ciudad y medio ambiente. La investigación que se ha dado en estos tres temas ha ido evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, en los 60, en los 70, en el área de población se inició la investigación a partir de el escenario nacional que estaba en ese momento, que era un rápido crecimiento poblacional, aparejado también con una rápida urbanización. Entonces esos fueron los temas que se trabajaron durante esas décadas. Para los 80 tenemos un cambio importante tanto en el ámbito poblacional como en el ámbito urbano, que no fueron, en algunos casos incluso fueron adelantándose las investigaciones aquí en el colegio en el CEDUA sobre esos temas, pero que también poco a poco se fueron retomando, como fueron, por ejemplo, la pérdida de dinamismo poblacional del país derivado de la transición demográfica y, por otro lado, también la disminución de la urbanización y los efectos de la crisis económica en el cambio urbano. Para los 90, la investigación en el CEDUA se centra fundamentalmente a iniciar la exploración sobre los efectos de la globalización en el campo de las ciudades, de ciudad y globalización, los efectos de en el campo económico, en el campo social. Inician de manera sistemática ya los trabajos sobre medio ambiente, la investigación de medio ambiente, y en el caso de población se deja un poco la perspectiva de población y desarrollo y se va más hacia los efectos de esta transición demográfica y hacia salud reproductiva. En este nuevo milenio, en el caso de los estudios urbanos, se han estado orientados fundamentalmente a las grandes transformaciones que ha habido, por ejemplo, del papel del Estado en la producción y en la administración de las ciudades, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, el papel el efecto en la vivienda, que el Estado, de ser un Estado promotor de la vivienda, ahora es un facilitador para la demanda, ¿sí? Y entonces esos temas han sido abordados. El tema, por ejemplo, de la eficiencia económica de las ciudades, desde el punto de vista de la demografía, los primeros resultados sobre lo que podríamos llamar la segunda transición demográfica, es decir, el cambio en los arreglos familiares, el cambio en las estructuras de la población, de la pirámide de edades, y un análisis mucho más sistemático, más riguroso sobre las cuestiones ambientales. Mi labor de investigación dentro del CEDUA ha estado en el tema de ciudad, un poco también de población, fundamentalmente en la parte de economía urbana y regional. Mis dos grandes temas de investigación han sido, por un lado, el competitividad de las ciudades, lo empecé a trabajar para mi tesis doctoral hacia finales de los 90, y hace unos 5 o 6 años también inicié el tema de migración interna. Estoy interesado en la parte de la distribución territorial de la población. Entonces, últimamente he tenido un poco más de vínculo con la parte demográfica, sobre todo la cuestión de migración interna, ¿sí? Estos temas, en el caso, por ejemplo, de la migración interna, los estudios, gran parte de los estudios que existen sobre la migración, la movilidad de la población dentro de un país, están referidos a ese movimiento que ocurre del campo a la ciudad, ¿sí? La información censal existente nos da certidumbre para saber que ya no es la migración rural-urbana la más importante, sino ahora la urbana-urbana, es decir, la que tiene como origen y destino una ciudad, y esa es la que he estado estudiando recientemente. Definitivamente el CEDUA fue pionero desde el punto de vista de formación de recursos humanos a través de sus dos maestrías, la maestría en demografía y la maestría en estudios urbanos. De esta manera fue pionero en los estudios poblacionales y en los estudios urbanos, yo diría no solo de México, sino de Latinoamérica. En el caso de la maestría en demografía, que inicia en 1964,
En ese momento, bueno, nada más había algo parecido en Chile, en CELADE, que hasta la fecha siguen siendo las dos grandes instituciones del estudio demográfico latinoamericano. Y por otro lado, la maestría en estudios urbanos que se abre en 1976, ¿sí? A esa fecha, a mediados de los 70, había algunos programas, quizá uno o dos programas también de posgrado, pero bueno, la gran ventaja que tuvieron estos dos programas respecto como pioneros fue que eran de tiempo completo. Eso les dio un perfil. El otro también es la estructura curricular de estos dos programas, que era un tanto abocada a cubrir un cierto número de materias, unas materias, ¿sí? Y la otra también, es la relación entre investigación y docencia, ¿sí? Es decir, los profesores de estos programas de la maestría y posteriormente el doctorado en estudios de población, que se crea en 85, y el de estudios urbanos y ambientales en 2005, la planta docente de estos 4 programas docentes somos los investigadores que trabajamos aquí mismo. Entonces hay un vínculo entre investigación y docencia muy importante, muy estrecho. La docencia que yo imparto aquí en el CEDUA es sobre, en la parte de economía urbana, en la línea de especialización de economía espacial, tanto en la maestría en estudios urbanos como en el doctorado en estudios urbanos y ambientales. He dado principalmente la materia de economía urbana y regional, en la cual, bueno, no solo les proporciono a los alumnos los instrumentos teóricos más relevantes de la teoría económica espacial, sino también de qué manera esos conceptos o esos paradigmas que fueron elaborados a partir de experiencias de ciudades de otras latitudes, cómo las podemos acoplar aquí para México. Eso no es una situación particular, sino yo creo que es uno de las grandes aportaciones que ha dado el CEDUA, es decir, la formación, no solo, o la creación de la docencia, la generación de docencia, pero también la consecución o el desarrollo de una metodología específica para la investigación de la problemática poblacional y de estudios urbanos en México y en Latinoamérica. Los efectos de la investigación o el impacto de la investigación llevada a cabo por el CEDUA ha sido muy relevante en la formulación y en la implementación de políticas públicas. Basta recordar, por ejemplo, que en el caso de la política de población, en el caso de demografía, esa política de población fue impulsada principalmente por profesores investigadores adscritos al CEDUA en ese entonces, como Gustavo Cabrera, como Víctor Urquidi, que estaba en ese entonces como presidente del colegio. En el caso urbano también ha habido un estrecho vínculo entre los productos de investigación y la formulación de políticas públicas, que data desde el libro coordinado por Luis Uniquel de los 70 del desarrollo urbano de México, que se marca un hito, digamos, ese marca un parteaguas en la investigación urbano-regional en México, porque no solo es un gran diagnóstico sobre la urbanización de México en general y que pudiera ser aplicada para Latinoamérica, sino también la metodología de análisis que se propone ahí y ciertos elementos que fueron retomados como instrumentos de política. Cabe mencionar también que en el momento que se inicia la planeación, vamos a llamarla así, institucionalizada en México, la planeación urbana institucionalizada, que es hacia finales de la década de los 70, desde entonces los profesores, las investigaciones del Colegio de México han estado alimentando tanto la formulación como la implementación, la crítica y la evaluación a estas políticas, ¿sí? Por ejemplo, se han hecho trabajos muy importantes sobre el diagnóstico y sobre la evaluación, por ejemplo, de la política habitacional, trabajos elaborados, por ejemplo, por Marta Stengart, que han trabajado ese tema. Es decir, ese cambio de un Estado promotor o un Estado creador de ciudad
a un Estado facilitador de que las leyes del mercado, que las fuerzas del mercado sean las que orienten la oferta y la demanda de la vivienda y del crecimiento urbano. Ese también han sido temas que se han sido analizados aquí. Se han visto, bueno, cuáles han sido los efectos y de qué manera los gobiernos locales han tomado la batuta para de acuerdo, tomando en cuenta sus limitadas capacidades que tienen los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, bueno, de qué manera han enfrentado esta tarea de la planeación. Si bien no es un tema relevante dentro del CEDUA, un tema que ha sido, un tema sólido, el de los gobiernos locales, de alguna manera algunos investigadores lo hemos tratado de manera directa o de manera indirecta, ¿sí? Ante estos retos o ante esta perspectiva que podemos ver en estos momentos, el perfil de la investigación será, por un lado, hacia un mayor, mantener ese rigor analítico que se tiene en cuanto a el respeto a la teoría, por un lado, el respeto a la metodología y la búsqueda de nuevas respuestas de investigación, de nuevas respuestas a los problemas. El uso de una información que cada vez es más rica, más variada, ¿sí? Por ejemplo, para los estudios urbanos, durante mucho tiempo nada más teníamos datos censales y muy limitados sobre, bueno, cuánta población tiene una ciudad, ¿sí? Es decir, cuántos, ¿no? Ahora ya podemos saber quiénes son esos habitantes de la ciudad, y no solo en total de la ciudad, sino hasta por ciertas partes de la ciudad, ¿sí? En ciertas zonas de la ciudad podemos saber no solo cuántos son, sino quiénes son, de dónde, si son migrantes, si no son migrantes, cuáles son su edad, su sexo, sus características sociodemográficas. Entonces, el tener más información, no solo en términos sectoriales, sino en términos espaciales, con una mayor desagregación, nos proporciona mayor oportunidad para la investigación. Entonces, eso es una cosa que vamos se ha estado trabajando y que indudablemente se va a seguir trabajando en el campo urbano. Y por otro lado, también en la parte ambiental, sí, la prospectiva, también marca graves problemas, grandes retos que se tienen desde el punto de vista del agua, desde el punto de vista de la contaminación ambiental, desde el punto de vista de la disposición final de los desechos sólidos, ¿sí? Entonces, creo que lo que se ha estudiado hasta ahora en la parte poblacional, en la parte urbana, en la parte ambiental, nos permite tener un piso sólido a partir del cual podemos iniciar o podemos generar nuevas respuestas o adelantarnos incluso a la problemática que vendrá en los próximos años. Respecto al vínculo que tiene el CEDUA con otras instituciones y que va a tener el CEDUA, eso es indudable. Una de las características que hemos tenido es ese vínculo. Ese vínculo se genera, por ejemplo, de nuestros egresados. Los programas docentes han sido semilleros para la creación de nuevos programas de investigación, nuevos programas de docencia en varias partes del país, pero también en Latinoamérica. Varios de nuestros egresados, por ejemplo, de Colombia, de Ecuador, de Perú, regresan a sus países de origen a insertarse en la educación, en la enseñanza, y entonces, o también en el sector público. Entonces, tenemos ese vínculo que se da a través de nuestros egresados. Esos vínculos también que se dan entre profesores, que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros hemos desarrollado ciertos vínculos, ciertos grupos de investigación con los cuales
Eso nos proporciona o nos da la posibilidad de exponer los avances de investigación que se tienen, no solo nuestros, sino del CEDUA en general o del Colegio de México, ¿sí? En distintos foros nacionales e internacionales. Entonces, bueno, esa internacionalización o esa globalización de la economía también ha permeado a las experiencias de investigación y también de docencia del CEDUA. La interlocución se ha tenido con otros actores, por ejemplo, con el sector público, con las organizaciones de la sociedad civil, con estas últimas cada vez de manera más intensa, ¿sí? Es decir, se ha tenido un mayor intercambio. Yo creo que ese diálogo que se tiene con el Estado, con los agentes, con el sector público, ese no se debe perder, ese se debe mantener, ese se debe consolidar, pero siempre respetando el papel o la libertad de expresión y la libertad de pensamiento que tenemos y que siempre lo hemos expresado en los diversos foros a los que somos invitados, ya sea como asesores, como miembros de un comité técnico, de un comité consultivo, de un comité evaluador, ¿sí? Entonces, la tarea de la investigación es tener un sentido crítico respecto a la situación y también, y lo más importante, un aspecto propositivo, ¿sí? Creo que no es la investigación en el campo, por ejemplo, de la ciudad, no es nada más decir que nuestras ciudades mexicanas funcionan mal, que nuestras ciudades mexicanas tienen una mala calidad de vida, que nuestras ciudades mexicanas no son competitivas, sino que es el ver las causas del por qué son esos y sobre todo, bueno, cuáles serían los lineamientos para un cambio. Me gusta ser positivo. Yo les digo a mis alumnos que a los alumnos de la maestría y del doctorado, en primer lugar, que ellos están en un programa de grandes ligas, porque, bueno, por la calidad de la enseñanza que se les está dando, pero que también se les están enseñando o se les están dando los elementos o los instrumentos para que ellos puedan establecer o puedan llegar a proponer un cambio hacia algo mejor, ¿sí? Y bueno, en el caso de la investigación del CEDUA, pues yo creo que también esa debe ser o esa ha sido una de sus preocupaciones principales. Las proyecciones de población apuntan hacia una cada vez menor crecimiento poblacional, derivado de la menor fecundidad. Las proyecciones apuntan también hacia una mayor distribución o una estructura familiar más compleja, en el sentido de que estas familias nucleares dejarán en algún momento de ser mayoritarias para, por ejemplo, familias de 2 personas, familias corresidentes que no son familias entre ellas, o personas solas. Es decir, tendremos ese escenario desde el punto de vista poblacional. Desde el punto de vista urbano, la tendencia también es a la concentración de esta población en ciudades y cada vez estas de mayor tamaño poblacional. Por ejemplo, ahora México tiene 11 zonas metropolitanas de 1 millón o más de habitantes y en ellas reside aproximadamente el 45% de la población total. De acuerdo a las proyecciones de población, hacia el año 2030 habrá alrededor de 20 metrópolis millonarias en México y en estas habitará 60 o hasta 2/3 partes de la población total de México. Entonces, eso enfrenta un reto en cuanto a, por un lado, un despoblamiento que puede ocurrir en el campo, cuáles son los efectos de ese despoblamiento que puede ocurrir en el campo, y por otro lado, una tendencia a tener ciudades cada vez de mayor tamaño. ¿Cuáles son los retos que enfrentan, por ejemplo, para la provisión de servicios públicos, para el mercado de trabajo, para el mercado de vivienda, para el transporte público? Esos serán los grandes retos de investigación y de política pública que, desde mi punto de vista, se van a tener para los próximos años en México.